Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar respecto al testamento. Entonces podemos decir que se denomina testamento al documento de carácter jurídico que es realizado por una persona a quien se denomina o adquiere la calidad de testador, en el cual consigna su deseo, su voluntad de hacer la repartición de sus bienes en forma parcial o total para después de su fallecimiento. Esto conservando la facultad de llevar a cabo cambios en dichas disposiciones, siempre y cuando pues éste se encuentre aún con vida. Podemos indicar que el testamento tiene unas características, como lo son que es un acto jurídico voluntario, también es unilateral, es esencialmente revocable, es un acto jurídico también solemne, y su otorgamiento se impone bajo la forma prevenida por la ley que garantiza su total independencia o espontaneidad. Es indelegable y hace constar la autenticidad de la declaración, en este caso pues de la persona que está haciendo su testamento, que inicialmente dijimos que iba a ser el testador. También podemos encontrar la definición del testamento en el artículo 1055 del Código Civil. Tenemos dos clases de testamento, puede ser abierto o cerrado, como lo señala el artículo 1664, del Código Civil. Entonces podemos decir que el testamento abierto es el donde el contenido es conocido por las personas que participan en la elaboración del mismo. En este caso estaríamos hablando del notario y los testigos que firman dicho documento. En el artículo 1070 del Código Civil dispone que el testamento abierto debe hacerse ante notario público y debe contar con 3 testigos. El testador debe dar a conocer el contenido del testamento ante el notario y ante los testigos, y de allí que se conoce pues como testamento abierto. Este testamento debe ser conocido en todas sus partes por todos los testigos y el notario, es decir, no se puede dar a conocer parte del testamento a unos testigos sí y a otros no. En cuanto al testamento cerrado, es aquel que solo el testador conoce y su contenido será conocido luego de su fallecimiento. El testamento cerrado, según el artículo 1078 del Código Civil, debe otorgarse ante un notario público y con presencia de 5 testigos. Este testamento cerrado exige que el testador sepa leer y escribir. En dado caso de que no sepa realizar ninguna de estas dos actividades, debe otorgar un testamento abierto, ya que el testamento cerrado, cuando es realizado por una persona que no sabe leer ni escribir, pues es nulo. Esta nulidad debería ser alegada en un juicio y se debe probar que el testador no sabía leer ni escribir. Entonces decimos que quiénes son los llamados a heredar en esta situación. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes, los hijos adoptivos, los ascendientes, los padres adoptantes, la pareja sentimental legalmente, también conocido como cónyuge, los hermanos, los sobrinos, el ICBF, y así lo dispone el artículo 1040 del Código Civil. Tenemos también que tener presente que para el testamento es importante los órdenes para suceder. De acuerdo al artículo 1045 y siguientes del Código, el orden a seguir es el siguiente. El primer orden: los descendientes de grado más próximo recibirán entre ellos cuotas iguales sin perjuicio de la porción destinada a la pareja sentimental o cónyuge, reconocida como cónyuge sobreviviente. Los descendientes en primer grado son los hijos legítimos, los adoptivos, extramatrimoniales o, en su efecto, hijos nacidos de una unión marital de hecho. El segundo orden para suceder corresponde a los ascendientes de grado más próximo. Si el fallecido no deja ningún descendiente,
lo heredarán sus padres, bien sean biológicos o adoptivos, y su cónyuge legalmente reconocido o cónyuge sobreviviente. La herencia se repartirá en ellos por cabezas. Cuando hablamos de un tercer orden, es cuando el causante no deja ni descendientes, ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptivos. Le sucederán los hermanos y el cónyuge sobreviviente. La herencia se divide a la mitad para esta y la otra mitad para aquellos por partes iguales. A falta de cónyuge se llevarán la herencia a los hermanos y a falta de estos se le llevará aquella. En un cuarto orden, cuando no tenemos ni ascendientes ni descendientes, hermanos ni cónyuge, le heredarán los hijos de los hermanos, comúnmente conocidos como los sobrinos. Y por último, en dado caso de que el causante no deje ningún ascendiente, descendiente, hermanos, sobrinos, no le sobrevive ningún heredero, será el ICF quien herede los activos del difunto. Anteriormente mencionaba que en uno de los órdenes sucesorales se hacía una repartición por cabezas. ¿Pero qué es la repartición por cabezas? Esta consiste en la repartición por partes iguales de una porción de los bienes a heredar, al menos que la ley establezca expresamente una división diferente. Además de la repartición por cabezas, también es importante hacer relación respecto de lo que concierne a la porción conyugal. La porción conyugal la podemos encontrar en el artículo 1230 del Código Civil, y esta porción la podemos definir como una asignación, no como una asignación hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la sucesión, siempre que se den las condiciones exigidas por la ley para que sea otorgada al cónyuge sobreviviente. La porción conyugal, si bien es de origen legal, se causa o se otorga siempre que el cónyuge sobreviviente no tenga los bienes o recursos necesarios para procurar una subsistencia digna. También me parece importante aclarar o indicar que en la porción conyugal es un derecho que beneficia al cónyuge, o incluso, pues no importa si son del mismo sexo, con el fin de garantizar una congrua subsistencia. Es una especie de compensación que recibe el cónyuge sobreviviente a fin de mantener un patrimonio o ingreso que le garantice unas condiciones de vida similares a las que tenía en vida con el causante. Además, podemos decir que el testamento se rige por disposiciones establecidas, ya que es un acto solemne en el cual la persona, el causante o el testador, toman decisiones sobre cómo se administrará o se distribuirá su patrimonio después de la muerte. Unas características relevantes del testamento: se deben de indicar el nombre completo, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio, la edad del testador, la seguridad de que el testador es sano, el nombre de los herederos y la información de cada uno de los testigos y el notario. Con la muerte del causante se da aplicación al testamento, se generan varios efectos como el del cumplimiento del testamento, valga la redundancia. También se genera la comunidad herencial, todos los bienes se vuelven una comunidad, nace el derecho de herencia y la persona adquiere la calidad de heredero o legatario. Un dato súper importante que debemos tener en cuenta es que hubo una reforma a la ley testamentaria, que es la ley 1934 del 2018. En esta ley se elimina la cuarta de mejoras y aumentó la porción disponible gratuitamente del testador. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la ley 1893 del 2018 agregó 3 causas de indignidad sucesiva a las 5 contempladas en el artículo 1025, ya que el 1025 nos habla de las causales de indignidad.
En cuanto al tema de los herederos, según el artículo 1155 del Código Civil, decimos que los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatario, son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. También es importante tener en cuenta el concepto de herencia, donde podemos indicar que la herencia son los bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al momento de la muerte. Este puede ser en testamento o en intestato, como lo habíamos dicho inicialmente. Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, 3 formas de heredar. Primero, encontramos cuando los herederos llegan a un acuerdo común en la distribución de los activos de la herencia. La segunda, los herederos no han hecho ningún tipo de acuerdo en cuanto a la distribución de los activos y deben acudir ante un juez. Esto obviamente debe ir con respaldo de abogado para que sea un juez quien realice de manera apropiada la distribución para cada heredero. La tercera, sin embargo, también podemos hablar de que los bienes del causante se asignan a personas específicas, como lo nombramos inicialmente en los órdenes sucesorales, en un orden determinado por la ley, que fue lo que les nombré anteriormente. Por ende, cuando hay ausencia en uno de los órdenes sucesorales, una categoría le sucede a la otra. Me explico. Si no hay descendientes, heredarían los ascendientes, que en este caso pues serían los papis. Si en dado caso de que no exista descendiente, heredan los hermanos. Y así, similar a lo que se indicó inicialmente el video. También es importante hablar respecto de la representación sucesoral. En la representación sucesoral podemos decir que esta es una figura del derecho civil en donde se supone que una persona tiene el derecho de heredar, que tendría el padre o la madre si no quisiera o si no pudiera. A esta figura se le denomina pues la representación sucesoral. Se puede afirmar que la sucesión por representación ocurre cuando el heredero directo del causante no hereda porque éste ha fallecido o porque también ha podido repudiar la herencia, pero los descendientes de este sí pueden heredar por representación. Para poner un ejemplo, entonces Pablo es hijo de Adela, quien es hija de Heriberto. Adela es heredera de Heriberto, pero Adela fallece primero que Heriberto. Así que cuando Heriberto fallezca, Pablo, que es su nieto, puede heredar por representación sucesoral. La representación sucesoral la podemos encontrar consagrada en el artículo 1041 del Código Civil. También es importante hacer referencia a lo que denominamos vocación. La vocación es uno de los 3 requisitos que debe tener un asignatario para que efectivamente pueda heredar en una sucesión. De manera que los 3 requerimientos que debe cumplir un asignatario son: primero, capacidad; segundo, dignidad; y tercero, la vocación. En una sucesión podemos encontrar una pluralidad de asignatarios, sin embargo, se debe realizar un examen de capacidad, de dignidad y de vocación con el objeto de poder concretar quiénes tienen en realidad el derecho a suceder en un caso específico. Sin embargo, también es hacer una aclaración, hacer una distinción entre lo que es capacidad y lo que es vocación, ya que estas tienden a ser confundidas, y podemos decir que la capacidad es la aptitud de carácter general que abre la posibilidad de ser sucesor de un difunto y que, como hemos de verlo, tiene toda persona visible y jurídica. En cambio, la vocación es el llamamiento a la herencia que surge del parentesco de la voluntad del testador. Es un derecho concreto y que requiere una condición previa de la existencia, capacidad y dignidad. Respecto de los asignatarios son posibles herederos de una sucesión
Podemos hablar de dos clases de sucesores, mortis causa, que son herederos y legatarios. También podemos encontrar el artículo 10.11 del Código Civil. Los primeros, pues digamos que son los sucesores universales, y los segundos son sucesores singulares, que no confunden su patrimonio con el del causante, ni continúan su persona, su responsabilidad por deudas de aquel que se limita solo el valor de la cosa legada. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que en nuestra legislación la sucesión por causa de muerte, como también la sucesión en vida, tiene un carácter evidentemente patrimonial. La sucesión es uno de los modos de adquirir el dominio. En consecuencia, cuando una persona fallece, su patrimonio no se extingue con él, sino que se transmite a sus herederos, quienes adquieren el derecho de suceder al causante en su universalidad jurídica con fundamento en la ley o testamento. En cuanto a la sucesión a intestazo de los extranjeros, podemos decir que, para dar un ejemplo, si mi padre o mi madre fallece y yo me encuentro en el extranjero, y me es imposible acercarme al territorio nacional, por medio de un poder autenticado frente a la embajada colombiana, en el país donde me encuentre, debo otorgarle las facultades a una persona o en su efecto a un abogado, para que actúe en mi nombre y haga la representación para que así pueda hacer valer mis derechos herenciales. Eso siempre y cuando pues se acredite como legítimo heredero, siempre y cuando esto se acredita pues con el registro civil de nacimiento, donde se pruebe que la persona difunta es mi padre o mi madre en el ejemplo expuesto, y pues que legalmente es un hijo reconocido.